historia en la que vamos a meditar en el día de hoy es una historia, creo que podría decir que bastante conocida para todos nosotros. Así que por eso yo les ruego, les pido que predispongan sus corazones con la misma atención de un niño al que le gusta tanto una historia, al que le gusta mucho una historia, que quiere que se la cuenten una y otra vez. ¿Tienen algún niño así? ¿Padres? Hoy vamos a hablar de Jesús, mis hermanos. Y vamos a hablar de la manera en la cual Él llamó a sus primeros discípulos. Vamos a ver cómo Él llamó a hombres comunes y corrientes para empezar una obra que continúa hasta el día de hoy y que continuará hasta el día de su regreso. ¿Del regreso de quién? Del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a hablar de Jesús porque necesitamos pensar en Jesús. Él es el centro de nuestra fe. Él es a quien tenemos que mirar, ver y seguir constantemente para que esta carrera sea llevadera. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, o de la fe. Hermanos, esto significa que tan pronto como cada uno de nosotros deje de poner sus ojos en Jesús, esta carrera, que es mucho más de perseverancia que de velocidad, esta carrera se va a empezar a poner pesada. ¿Y saben qué va a pasar? La angustia, la duda, el miedo, ese miedo no santo, ese temor no piadoso va a empezar a apoderarse de tu alma. De hecho, que es el estado en el cual están muchos de ustedes en el día de hoy aquí. La angustia, la duda, el temor se ha apoderado completamente de algunos de ustedes. Les repito, por eso es que todos los que estamos aquí necesitamos pensar en el Salvador, en nuestro Salvador, en Jesucristo. Necesitamos pensar en sus palabras, pensar en su persona, en sus obras, en su gran obra de salvación por nuestras almas. Hoy vamos a pensar en Jesús a través de las palabras del apóstol Juan, que obviamente escribió estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Hermanos, porque lo necesitamos. A manera de introducción quiero brevemente hablar de quién fue el apóstol Juan. Obviamente todos sabemos que fue uno de los 12, hermano de Jacobo. Ambos eran conocidos como los hermanos Boanerges o hijos del trueno por el tipo de personalidad que ambos tenían. Imagínense, Juan, que fue conocido después como el apóstol del amor, era uno de los hermanos Boanerges. Jacobo, el hermano de Juan, fue el primer apóstol en ser asesinado, Hechos 12, mientras que Juan, según la tradición histórica, fue el último apóstol en morir. No solo Juan escribió el evangelio que lleva su nombre, que es el que vamos a estudiar en parte hoy, sino que también escribió 3 pequeñas cartas y nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis. En cuanto al evangelio que lleva su nombre, el Santo Evangelio según San Juan, título que obviamente él no lo puso. De hecho, que una de las características de la narrativa de Juan es que Juan evita nombrarse a sí mismo en su evangelio, y en un momento dado vamos a ver un ejemplo de eso, de cómo él está ahí, pero no nombrado. Así que podemos decir que este evangelio escrito por Juan, hermanos, es un evangelio que enfatiza la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado. Juan presenta a Jesús como la promesa cumplida, como Dios hecho hombre. Y si miran su Biblia, lo que tenemos en Juan capítulo 1, del 1 al 18, es una descripción sublime de quién es nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18, se habla de Jesús como el Verbo de Dios, el que habita desde el principio, el Creador, la vida, la luz, el único Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Luego de esta presentación
encontramos a Juan básicamente del versículo 19 al 51, que que en parte vamos a tomarlos hoy. Capítulo 1, del 19 al 51, lo que Juan nos muestra son testigos o testimonios de personas que ratifican, que afirman lo que Juan también afirma al inicio de su carta. Estos testimonios comienzan con Juan el Bautista. Juan capítulo 1, 19 al 28. Comienzan con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, designado por Dios para preparar el camino para el Mesías. Juan el Bautista predicó en el desierto, llamando a Israel al arrepentimiento. De hecho, que lo que hizo Juan el Bautista fue denunciar la corrupción del liderazgo religioso de su época, y esto provocó que él se hiciera de muchos enemigos. Pero también Juan el Bautista tuvo muchos discípulos. Atención, este último dato sobre Juan el Bautista es muy importante, ya que la historia en la que vamos a centrarnos hoy tiene como protagonista a algunos de los discípulos de Juan el Bautista. Esta narración del 37 al 51 del capítulo 1 se centra en Jesús, repito, llamando a sus primeros discípulos. Esto se encuentra básicamente dividido en dos partes. La primera parte está en los versículos 37 al 42, donde él llama a Andrés y a Pedro explícitamente, y los versos 43 al 51, que vamos a llamarle como un segundo grupo, donde él llama a Felipe y a Natanael. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es cómo estos hombres tuvieron un encuentro con Jesús y la vida de cada uno de ellos nunca más volvió a ser igual. Nunca más. Nuestro Señor llamó a hombres comunes para darles una misión que continúa hasta el día de hoy. Y luego son estos hombres a quienes Él llamó aquí los que más tarde se convirtieron, o Dios los utilizó para poner los cimientos de su iglesia. Así que vamos al primer punto. Vamos a centrarnos como primera parte, como al primer grupo, en los versos 37 al 42. Donde encontramos a Andrés y a Pedro y a un tercero que no se nombra. Pero para que el verso tenga sentido, necesitamos explicar brevemente los versos 35 y 36. Juan el apóstol, ahora estoy cambiando de Juan el apóstol nos dice en los versos 35 al 36 que el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, para que no se confundan, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Aquí se ve a Juan el Bautista declarando una vez más que Jesús, hermanos, es el Cordero de Dios. Ya lo había hecho anteriormente, como dice en el verso 29 del capítulo 1, cuando Jesús vio a Juan y fue a él, Juan dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Aquí Juan, en el versículo 35 y 36, está repitiendo de nuevo eso. Y hermanos, lo que yo quiero mostrarles, y para que tenga sentido lo que vamos a estudiar en el día de hoy, es que no era cualquier persona el que estaba reconociendo esto. Recuerden que Juan el Bautista provenía de una familia sacerdotal. Según Lucas capítulo 1, versículo 5, Juan el Bautista era hijo del sacerdote Zacarías. ¿Se acuerdan la historia de Zacarías? Que entró al templo a quemar incienso y se le apareció un ángel, le dijo: «Vas a tener un hijo». Él no creyó, el ángel se enojó y enmudeció hasta el nacimiento de su hijo. Así que Juan era un descendiente del sacerdote Zacarías.
Esto quiere decir que Juan el Bautista era miembro de la tribu de Leví, tribu consagrada por Dios para las prácticas de los ritos o de los rituales en el templo de Dios. De hecho, que cuando estudiamos Hebreos, vimos bastante sobre los sacerdotes y la labor de ellos como mediadores entre el pueblo y Dios. Juan era miembro de la tribu de Leví. Así que el pueblo de Israel reconocía a Juan el Bautista como un profeta de Dios, y cuando lo escucharon decir, he aquí el Cordero, estaban escuchando a un levita decir, he aquí el Cordero. Lo que estaban escuchando los judíos piadosos era, he aquí aquel a quien apuntan todos nuestros ritos, toda nuestra devoción, toda nuestra fe. Estaban escuchando a un miembro de la tribu consagrada y encargada de preparar todos los sacrificios para Dios, que estaba diciendo, he aquí el sacrificio. Así que en Juan capítulo 1, 35 al 36, vemos a Juan el Bautista repitiendo estas palabras en presencia de dos de sus discípulos. Uno de ellos era Andrés, que más adelante en el 41 se encuentra con su hermano y le dice a su hermano, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Mesías. Pero el otro discípulo de Juan el Bautista, si bien su nombre no se menciona, era el mismísimo Juan el apóstol, quien escribió estas palabras. Así que, para quienes no sabían, sí, Juan el apóstol primeramente fue discípulo de Juan el Bautista. Aquí está Juan el apóstol contándonos, narrándonos cómo dejó a su maestro para seguir al maestro. En el relato del apóstol Juan, a partir de aquí, lo que empieza a ocurrir es que la figura de Juan el Bautista va mermando, prácticamente desaparece, con excepción del capítulo 3, versículo 22 al 30, donde es mencionado como el amigo del novio, pero su figura básicamente va desapareciendo y la figura de Jesús es la que en el Evangelio de Juan empieza a exaltarse, la figura de Jesús. Según el verso 37, después de escuchar las palabras de Juan el Bautista, tanto Andrés como Juan siguieron a Jesús. Y dice el verso 37 al 39 que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y fíjense cómo estos dos hombres siguieron a Jesús por testimonio inicial de un hombre. Luego nos dice en el versículo 38 lo que les dice Jesús al ver que estos dos hombres le seguían. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan o qué buscáis? ¿Qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Verso 39. Estos dos hombres, Andrés y Juan, eran hombres piadosos, eran verdaderos judíos que estaban buscando la verdad, hermanos. Ambos siguieron el camino que el último profeta del Antiguo Testamento les marcó y siguieron a Jesús, y Jesús les pregunta qué buscan. Ahora, les pido que se centren en esto. Jesús les pregunta qué buscan. Él hace esto más que nada para interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús podía ver las verdaderas intenciones en el corazón de aquellos que se le acercaban. Un ejemplo, de hecho que más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25, se registra un encuentro entre Jesús y supuestos creyentes. Y miren lo que Jesús manifestó en cuanto a supuestas personas que creían. Dice Juan capítulo 2, 23 al 25, estando Jesús
En Jerusalén, en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero viendo solamente las señales que él hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. William Hendrickson dice sobre esta porción: Jesús no tenía necesidad de escuchar el testimonio sobre ninguna persona determinada, pues sus penetrantes ojos podían examinar lo más profundo del corazón o de cualquier persona. Así que estos hombres buscan a Jesús. Jesús se voltea y les dice: ¿qué buscan? Hermanos, si aquí, en este preciso momento, estuvieses parado frente al mismísimo Señor Jesucristo, ¿saben qué pasaría? Jesús tendría la capacidad de reconocer perfectamente con qué intención le estás buscando. Si es por un motivo vano, terrenal, temporal, o si realmente es por quien Él es. Porque muchos buscan a Jesús, muchos buscaron a Jesús, multitudes buscaron a Jesús. Ahora, no todos lo buscaron por los motivos correctos. Fíjense lo que pasó con estos dos hombres. Estos buscaron a Jesús. Jesús se voltea y les pregunta: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde moras? Y él los invita a su casa. En otro pasaje, de hecho en Juan 6:26, cuando toda una turba va buscando a Jesús, Él les dice: ustedes me buscan no porque vieron quién soy yo, sino porque les di alimento y ustedes se saciaron. ¿En cuál de los dos grupos estarías? ¿En aquellos a quienes Jesús hospeda o aquellos de quienes Jesús corre? Porque si bien lo buscan, no lo buscan por los motivos correctos. En cuanto a Andrés y a Juan respondieron con una pregunta, dijeron: Rabí, ¿dónde moras o dónde vives? Y hermanos, esta pregunta se hace cuando uno quiere saber la ubicación permanente de una persona. Ellos probablemente estaban siguiendo a Jesús justamente para saber dónde vivía y después, como se dice acá, caerle y tener una conversación con él larga y tendida. Pero para sorpresa de ellos, Jesús, al ver que lo seguían, se les adelanta y propicia el encuentro. Y después de que ellos le preguntan: ¿en dónde vives o en dónde moras?, Jesús les dice: vengan y vean. Y así estos dos hombres experimentaron algo que cada uno de los que estamos aquí presentes daríamos todo porque nos pase. Que Jesús te invite a su casa. Amén. Amén. ¿Te gustaría o no? Amén. Y que Él te ofrezca un vaso con agua y después te diga: tengo lo que sobró ayer, un recalentado, y estamos ahí con Él y ya llega la hora, estamos hablando, pasa el tiempo y después Él te dice: ¿no querés quedarte? No, gracias. ¿Dirían eso? Dormiría en el lugar, aquí, en esta esquina. Jesús los invitó a conocer en dónde vivía y luego los hospedó. Yo creo que no podemos imaginarnos lo que habrá sido eso. Yo no puedo. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10, verso 39. Y el apóstol Juan, que era uno de los dos, no registra a detalle todo lo que se habló en aquel momento. Pero estos hombres, yo les aseguro que habrán hablado horas y horas con Jesús. Él les
habrá hablado a lo más profundo de su corazón, no tengan la menor duda de eso, y habrán experimentado algo para que se entienda mejor lo que habrá pasado ahí, que no se registra, pero se puede suponer. Ellos habrán experimentado algo parecido a lo que experimentaron aquellos dos que también hablaron con Jesús cuando iban rumbo a Emaús. ¿Se acuerdan eso? Lucas 24:32. ¿Recuerdan lo que estos dos rumbo a Emaús se decían el uno al otro? Dice el texto de Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así que algo parecido le habrá pasado a estos dos. Las palabras de Jesús son, hermanos, siguen siendo tan penetrantes, y en su tiempo lo eran también, que hasta tenían el poder de aturdir a aquellos que no creían en Él. ¿Se acuerdan también aquel episodio cuando se manda a alguaciles del templo para prender a Jesús y traerlo? Y cuando van los alguaciles sin Jesús frente a las autoridades y le preguntan, ¿dónde está? Y él dijo, y miren cómo responden, jamás hemos oído a alguien hablar así. Eso no es una respuesta a una orden como la que ellos recibieron. ¿Dónde está? Se habrán mirado y dijeron, jamás hombre alguno habrá hablado así, habló así. Repito, Juan no registra lo que él y Andrés conversaron con Jesús aquel día, pero que no les quepa la menor duda que Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Obviamente, habían cosas que recién entenderían o terminarían de entender tiempo después, inclusive después de la muerte de Jesús. Ellos comprenderían cosas, pero créanme que Jesús les habrá hablado a sus corazones. Lo importante es la conclusión a la que ambos, estos dos, llegaron después de haber pasado aquel día con Jesús. Juan registra cómo Andrés, luego de aquel día, encontró a su hermano, y esto fue lo que pasó. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora, pónganle énfasis a esa frase. Andrés, después de haber pasado todo un día con Jesús, encuentra a su hermano Simón Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que les pongo esto como pregunta. ¿Vieron la conclusión a la que ambos llegaron después de haber tenido este encuentro con Jesús? El texto dice hemos, en plural, hemos. Juan y yo hemos hallado al Mesías. Así que ellos inicialmente siguieron a Jesús por el testimonio de Juan el Bautista, pero ahora son ellos, miren, ahora son ellos los que dan testimonio de lo que hallaron y ahora se lo están pasando a otro. ¿Ven la cadena iniciándose? ¿Ven la cadena iniciándose? Cuando se refieren al Mesías, se están refiriendo al ungido, al Cristo, a aquella esperanza prometida para Israel, para la Israel espiritual, para la Israel de Dios, en la cual estamos incluidos nosotros por injerto. Obviamente, habían muchas cosas que ellos aún no comprendían en cuanto al Mesías, cosas que Jesús les aclararía y les corregiría con el tiempo. Porque todos ellos habían sido muy mal instruidos en cuanto a qué tipo de Mesías debían esperar. Pero ahora Andrés no se conforma solamente con haberle dicho a su hermano que hallaron a aquel, sino que dice el verso 42 en la última parte, y le trajo a Jesús, llevó a su hermano a Jesús. Andrés hizo como ese esfuerzo extra, no solo le dijo lo que halló, sino que propició un encuentro. Y es aquí donde se da aquel encuentro.
Dice que Andrés trajo a su hermano y le presentó a Jesús, verso 42, y Jesús mirando le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Y hermanos, aquí inicia esta relación Pedro, Jesús, Jesús, Pedro. Aquí se conocen. Y me gusta muchísimo cómo lo expresa un comentarista cuando dice, la mirada penetrante y omnisciente de Jesús no solo vio a Simón, también vio al hombre que él habría de formar. Jesús sabía perfectamente quién era este hombre que tenía enfrente, que sería conocido como Pedro. Sabía todos los errores, imprudencias y fallos que habría de cometer por causa de su impulsividad. Pero, y bendito pero, lo que el Señor ve no es al impulsivo Simón que tenía enfrente, sino al hombre en el cual él se convertiría después del trato que el Señor tendría con él. Este Simón es el Pedro que llegaría a convertirse en la columna, en una de las columnas de la iglesia, pero también es el Pedro que antes de madurar en la fe lo llegaría a negar 3 espantosas veces. Algo que llama mi atención en el verso 42 es que dice, y Jesús mirándole. Y yo sinceramente tampoco puedo ni siquiera imaginarme lo profunda y penetrante que se habrá sentido esa mirada. De hecho, que es la misma mirada que Pedro volvió a experimentar cuando inmediatamente después de haberlo negado 3 veces, se encontró con Jesús con el rostro deformado de los golpes y dice el texto que simplemente Jesús lo miró y Pedro empezó a llorar amargamente. Pero el Señor ya sabía todas estas cosas, incluso mucho antes que Pedro hubiera nacido. Hermanos, el Señor nos ama. Es misterioso eso, ¿verdad? Es misterioso ese amor. El Señor nos ama. No lo merecemos. Amén. No se lo merecen, no me lo merezco, no nos merecemos su amor. Y alguien dijo una vez, muy acertadamente, que el Señor nos ama, no tal y como somos, sino a pesar de lo que somos. Yo digo, sí. Y bendito sea el Señor, que nos toma para transformarnos, para que de a poco vayamos dejando de ser lo que aún somos, para formarnos conforme a su imagen. Señor, ustedes saben de dónde vinieron, cada uno de ustedes, saben quiénes eran. La conversión no viene con amnesia, ¿verdad que no? Ustedes saben lo que hicieron, saben quiénes eran. Saben en dónde se revolcaban, saben, y perdón por la tosquedad, pero ustedes saben muy bien. Hoy podemos estar aquí bien portados, hablando limpio, con versos, pero ustedes saben bien de dónde vinieron. Saben de dónde fueron rescatados, hermanos. Yo lo sé. Yo no tengo cara para venir a hablarles. Yo me paro aquí única y exclusivamente a través de los méritos de Cristo. No hay otra forma. Bendito sea el Señor, que toma a hombres y a mujeres y los moldea conforme a su imagen. Vamos al segundo grupo, del verso 43 al 51.
Vimos que en el primer grupo, de los versos 37 al 42, se centra la historia en Andrés y Pedro. Juan no se nombra a sí mismo, pero está incluido en el relato. Ahora, a partir del verso 43 hasta el 51 tenemos a un segundo grupo. El relato va a centrarse ahora en Felipe y Natanael, que también es conocido como Bartolomé, es el mismo. Natanael y Bartolomé son los mismos. Ahora, Juan el apóstol va a narrar esto, está narrando esto por día. Por eso vamos a notar que en los versos 29, 35 y 43 está la frase inicial, el siguiente día, el siguiente día, el siguiente día. Él va narrando esto de manera histórica y en orden, va diciendo horas, así que se nota que él estuvo ahí. El que está escribiendo esto fue un testigo presencial de estos hechos. A diferencia de los primeros discípulos, Andrés, Juan y Pedro, que fueron otros quienes los trajeron a Jesús, aquí nos cuenta Juan que fue Jesús quien halló al primero de este grupo, a Felipe. Ahora bien, ya sea porque ellos buscaron a Jesús o Jesús los halló, hermanos, da igual, todos los que vienen a Jesús llegaron a Él porque Dios los llamó primero. Amén. Dice en Juan 6:44, les recuerdo un texto que es muy conocido para nosotros. Jesús mismo dijo, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y también tiempo después dijo a sus discípulos, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora vamos a Juan 1:43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. En el verso al decir al día siguiente o el siguiente día, se está refiriendo al día después de que Andrés haya llevado a Pedro junto a Jesús. Juan nos dice que Jesús quiso ir a Galilea, no especifican dónde encontró a Felipe, por tanto Felipe como Andrés, Juan y Pedro, el dato que nos da la Biblia es que eran todos de Galilea. Dice el verso 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida es, hermanos, un pequeño pueblito, una pequeña villa de pescadores. De hecho, que Betsaida significa casa de pesca. También, una vez más, del encuentro entre Jesús y Felipe, Juan no registra detalles, solamente la idea central. Registra a Jesús llamando a Felipe con las palabras sígueme y a Felipe simplemente obedeciendo. Así que repito, Juan no registra los detalles de la conversación entre ambos. Lo que sí se registra es básicamente la conclusión a la que llegó Felipe, y es de que Jesús era alguien digno de seguir. Ahora, lo que sí nos muestra algo de lo que Felipe llegó a comprender es que después de su encuentro con Jesús, en el verso 45, él encontró a Natanael, y miren las palabras que Felipe dice. Verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y hermanos, miren ahora cómo es Felipe quien también se suma al testimonio de los demás. Y al igual que Andrés, no puede guardarse solo para él lo que halló. Tiene la necesidad de compartirlo. Y fíjense cómo él no dice he hallado, sino que dice hemos hallado. Hemos hallado, incluyéndose con los demás que estaban con Jesús. Al decir a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, se refiere, hermanos, al Antiguo Testamento. También básicamente es otra forma de afirmar lo que afirmaron, valga la redundancia, tanto Juan el Bautista como Andrés,
de hecho que es la idea central de todo el Evangelio de Juan. Hemos hallado, lo hemos hallado. He aquí el Cordero. He aquí el Mesías. He aquí, lo hemos hallado, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y repito, es la idea central de todo el Evangelio de Juan. Jesús es aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Jesús es aquel de quien se habla en el Antiguo Testamento. Felipe tenía un amigo muy celoso de la ley. Este era Natanael. A este va Felipe y le comparte las buenas nuevas. Lo hemos hallado. Imagínense cómo habrá sido eso. Lo que nos muestra el relato es que Natanael tenía problemas con el origen del Mesías. Para Natanael, los conceptos Mesías y Nazaret como que no tenían mucha armonía. Dice en el verso 46, Natanael dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Lo hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y viene el muy celoso de la ley y dice, ¿pero puede de Nazaret salir algo de bueno? Nazaret era una aldea insignificante que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. La segunda credencial, hijo de José, un carpintero de esa aldea insignificante. ¿Qué? Todo esto era como muy difícil de comprender para Natanael. Además, no había ningún tipo de profecía de que el Mesías habría de venir de esa aldea. Si hubiese dicho Belén. Pero Felipe le contesta de la mejor manera. ¿Vieron cuando no hay mucho parlamento? Él le da la mejor respuesta. Ven y ve. Como que tenés que verlo. Pero tenés que verlo. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Le respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Jesús se refiere a él como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y algunos dicen, ¿qué significa esto? Significa que Natanael era un hombre sinceramente creyente en Dios, un verdadero judío, como lo dice en Romanos capítulo 2, 28 al 29, que no es judío el que es circuncidado, sino que es realmente el judío el que lo es en su corazón. También en Romanos 9, 6, 7 está la misma idea. Y recuerden una vez más que Jesús podía saber lo que había en el corazón de cada hombre. Así que Natanael le responde sorprendido, ¿de dónde me conoces? Pero la respuesta de Jesús es aún más desconcertante, más sorprendente. Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan no da tampoco detalles. Así que solamente Natanael sabía dónde estaba aquella higuera a la cual se refería Jesús, y solo Natanael sabe qué estaba haciendo y qué estaba pensando en aquel momento. Solo él sabe. Lo que Juan registra es de que esto sorprendió de tal manera a Natanael que le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ahora es Natanael el que se suma al testimonio de los demás. ¿Van viendo la cadena? Ahora es él el que se suma después de haber tenido este encuentro con Jesús. De hecho, su vida nunca más volvió a ser igual. Y más adelante, Bartolomé o Natanael sería uno de los apóstoles.
Este hombre reconoció inmediatamente ante quién estaba, ante el Hijo de Dios, ante el Rey de Israel. Y luego en el 50 y 51 Jesús responde y dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le está afirmando a este hombre que vería inclusive mayores cosas de las que acabó de experimentar. Y hermanos, fue así. Luego, en el verso 51, en el verso 51, se registra una palabra no solamente a Natanael, sino que a todos los que estaban presentes. Y por favor, atiendan a esta pequeña explicación. El 51 hace referencia a un sueño que Jacob tuvo en Génesis 28, donde Jacob vio una escalera que comenzaba en la tierra y subía al cielo. Y por ese escalón y por los escalones bajaban y subían y bajaban ángeles para hacer la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, Jesús es el cumplimiento de ese sueño. Él es el nexo entre la tierra y el cielo. Jesús es esa escalera. Y durante el ministerio de Jesús, estos hombres verían el poder de Dios desatado. Y muchos ángeles tuvieron participación en el ministerio de Jesús. Enormes verdades encontramos en estos pasajes. Hermanos, enormes verdades. Estos hombres, todos estos hombres, llegaron a las siguientes conclusiones después de haber tenido esta cercanía, este encuentro con Jesús. Incluyamos a Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. El siguiente, hemos hallado al Mesías. El siguiente, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, así como los profetas. El siguiente, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De hecho, que el propósito del Evangelio de Juan es tanto una defensa de la fe como un escrito con fines evangelísticos. ¿En serio? Sí, Juan mismo lo dice más adelante, ya casi terminando su Evangelio, en el capítulo 20, verso 31. Juan dice, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Vieron el propósito del Evangelio de Juan? Así que si aún hay alguna duda en tu corazón de quién es Jesús, esta es una invitación a que leas el testimonio del apóstol Juan y que saques tus propias conclusiones. Hermanos, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Jesús hay perdón porque Jesús llevó la culpa por nuestros pecados. Hermanos, todos los hombres que mencionamos hoy llegaron a tal convencimiento, llegaron a tal convicción, que después de haber tenido un encuentro con Jesús, salieron por el mundo predicando su nombre sin importar el costo. Lo que cada uno de ellos vivieron en aquellos días marcó de tal manera sus corazones que cruzaron mares, desiertos y selvas para ser fieles a una misión que se les encomendó. Hermanos, a estos hombres algo se les metió dentro en aquel día que estos hombres nunca más volvieron a ser iguales. Nunca más. Les doy un bono. ¿Cómo terminaron cada uno de ellos?
La Biblia no registra cómo terminaron. De hecho, que las fuentes son más que nada de la tradición histórica, son extrabíblicas, así que son totalmente cuestionables. Pero déjenme solamente hacerles un resumen de lo que se cree que pasó con estos hombres. De Juan se cree que murió de viejo. De hecho, se afirma que es el único de los apóstoles que no fue asesinado. De Andrés, sobre él se dice que predicó en Grecia y llegó hasta Rusia. También se registra que un procónsul romano, después de que Juan le predicó el evangelio a su esposa creyó en Jesucristo, su esposo le dijo que deje esa fe y ella dijo que no. Él se enfureció tanto que mandó ejecutar a Andrés. Y lo crucificó en una cruz en forma de X. Por eso, el símbolo de la cruz de Andrés es una X. Dicen que agonizó por días, porque no fue clavado, sino atado a esa cruz. Y aún así, desde su agonía, llamaba a la gente que venga y crea en Jesucristo, en el Cristo que él halló aquel día. Sobre Pedro, el más conocido de todos, hermano de Andrés, llegó a ser el líder de los apóstoles. Con su predicación se convirtieron miles, eso sí está en el libro de Hechos. Y el vacilante Simón se convirtió en Pedro la roca. Fue ejecutado en una cruz invertida después de ver a su esposa asesinada, y mientras su esposa iba rumbo a su muerte, él solo le decía: recuérdate o recuerda al Señor. Lo registró un historiador que se llama Eusebio de Cesarea. En cuanto a Felipe, se cree que llegó hasta lo que hoy es Ucrania, hasta que finalmente fue asesinado en la región que hoy se conoce como Turquía. En cuanto a este otro, al último, Natanael o Bartolomé para algunos, aquel verdadero israelita en quien no habita engaño alguno, según la tradición histórica, este sí que llegó muy lejos. Fue por todo el Asia Menor y llegó hasta la India, hasta que finalmente fue asesinado en Armenia. Algunos dicen que fue despellejado vivo por su fe. Natanael dio su vida por aquel hombre que provenía de aquella insignificante aldea de la cual podía venir algo bueno. Parece que sí. Hermanos, en la historia que estudiamos hoy, vimos cómo algunos hombres buscaron a Jesús, vimos cómo otros fueron hallados por Él y creyeron en su mensaje, pero también sabemos que nada de esto hubiera sido posible si el Señor primero no hubiese tocado sus corazones. Amén. De hecho, que estás aquí porque el Señor tocó tu corazón. También vimos en esta historia la manifestación más básica, más hermosamente básica de cómo avanza el reino de Dios. Un alma a la vez. Una persona trayendo a otra, y a otra, y a otra. ¿Y saben lo que dice el Señor? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Vimos cómo inició esta cadena de testimonios que continúa hasta el día de hoy y que continuará hasta que nuestro Señor regrese. Así que ustedes están invitados a sumarse al lo hemos hallado. Lo hemos hallado. ¿Qué te pasó, Diego? Lo hallé, lo encontré. ¿Qué te pasó, Patricia? Lo encontré. ¿Encontraste a quién?
¿Qué te pasó, Luis? ¿Qué te pasó, Juan? ¿Qué te pasó, Fernando? Lo hemos hallado. Lo encontré. ¿Y qué? En este relato se registra cómo el Señor inició todo esto con el testimonio de hombres comunes y corrientes a quienes llamó para darles una misión extraordinaria, mucho más allá de lo que ellos pudieron imaginar. Juan, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, junto con otros, llegaron a convertirse en los apóstoles, en los enviados de Jesús. Y Jesús no vio en ellos quienes eran, sino más bien vio quiénes serían, quiénes llegarían a ser después de que el Señor los formara. Y eso es de ánimo y de consuelo para todos los que estamos aquí. Como pastor, esto es de ánimo y consuelo para mí. Cada uno de nosotros, desde el momento en que de corazón sincero afirmamos creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, somos incluidos como obreros para el avance de este reino, hermanos, de su reino. Y hermanos, en este camino vamos a sufrir, vamos a llorar y en ocasiones vamos a sentir que las fuerzas nos faltan. Pero les pido, hermanos, que perseveren y que piensen en Jesús. ¿Se acuerdan lo que le escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 8? Acuérdate de Jesucristo. Perseveren y piensen en Jesús, piensen en Él. Mueran a sus deseos, mueran a sus propios planes y entreguen sus vidas, entréguense completamente para el avance de aquel que nos salvó. Hermanos, cuando uno habla con una persona de edad avanzada y uno le pregunta a esa persona de edad avanzada sobre sus años de vida, todos dicen, no es mucho tiempo. No es mucho tiempo. Y hermanos, no tenemos mucho tiempo. El tiempo realmente no es mucho. Por Jehová que vive, que no lo es un suspiro. Así que seamos fieles, hermanos, el tiempo que nos resta de vida, porque Él nos está esperando del otro lado del río. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Danos, Señor, esa fe robusta, fuerte. Alimenta nuestra fe, Señor, para que podamos seguir, para que podamos caminar en pos de tu nombre. Ayúdanos, Padre, a ser parte de esta cadena de testimonios que continuará hasta tu segunda venida, Señor. Queremos ser obreros tuyos, instrumentos para el avance de tu reino. Te pedimos perdón, Señor, perdón por nuestros pecados. Perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras rebeliones. Señor, perdónanos. Guíanos con tu Santo Espíritu. Queremos honrarte hasta nuestro encuentro, Señor Santo y bendito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.